Buenas y sean bienvenidos a esta presentación de la radiación de un campo electromagnético para la clase de Física Básica 2. Comenzamos. ¿Qué es la radiación electromagnética? Es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. La radiación electromagnética puede manifestarse de diversas maneras, como calor radiado, luz visible, rayos X o rayos gamma. A diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. Se solía pensar que la radiación electromagnética se movía por una sustancia invisible llamada éter, que ocupaba el vacío y servía de medio de propagación para estas ondas. El estudio teórico de la radiación electromagnética se denomina electrodinámica y es un subcampo del electromagnetismo. Las partículas alfa y beta son pequeños fragmentos de alta velocidad emitidos por átomos radioactivos cuando se transforman a otra sustancia. Los rayos X y los rayos gamma son tipos de radiación electromagnética. Estas partículas de radiación y rayos poseen suficiente energía para desplazar electrones de átomos y moléculas, tales como agua, proteína y ADN, a los que impactan o pasan cerca. Este proceso es llamado ionización, por lo que esta radiación se llama radiación ionizante. Radiaciones ionizantes. Estas son un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, rayos gamma o rayos X, o partículas alfa y beta o neutrones. La desintegración espontánea de los átomos se denomina radiactividad y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Los elementos inestables que se desintegran y emiten radiación ionizante se denominan radionúclidos. Cada radionúclido se caracteriza por el tipo de radiación que emite, la energía de la radiación y su semivida. La actividad utilizada como medida de la cantidad de un radionúclido se expresa en una unidad llamada becquerel, BQ. Un becquerel corresponde a una desintegración por segundo. La semivida es el tiempo necesario para que la actividad de un radionúclido disminuya por la desintegración a la mitad de su valor inicial. La semivida de un elemento radiactivo es el tiempo que tarda la mitad de sus átomos en desintegrarse y puede variar desde una fracción de segundo a millones de años. Efectos en la salud. El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida o la dosis absorbida, que se expresa en una unidad llamada Gray, GY. El daño que puede producir una dosis absorbida depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. Más allá de ciertos umbrales, la radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos y producir efectos agudos tales como el enrojecimiento de la piel, caída del pelo, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. Estos efectos son más intensos con dosis más altas y mayores tasas de dosis. La radiación ionizante puede producir daños cerebrales en el feto tras la exposición prenatal. Los estudios en humanos no han demostrado riesgo para el desarrollo del cerebro fetal con la exposición a radiación antes de la semana 8 o después de la semana 25. Los estudios epidemiológicos indican que el riesgo de cáncer tras la exposición fetal a la radiación es similar al riesgo tras la exposición en la primera infancia. Radiaciones no ionizantes. Hay una gran diferencia entre las radiaciones ionizantes y las no ionizantes en la energía que transmiten. En el caso de las primeras, esta energía es capaz de ionizar la materia, es decir, de arrancar electrones de la corteza de los átomos y por tanto es capaz de producir daños irreversibles en los tejidos.
En cambio, las radiaciones no ionizantes no emiten la energía suficiente como para producir tales modificaciones en el átomo, pero sí que pueden tener efectos nocivos sobre la salud de los trabajadores. Existen dos principales tipos de radiaciones no ionizantes: campos electromagnéticos de 0 Hz hasta 300 GHz. Aquí entrarían las radiaciones ELF, bajas en extremo, de 0 Hz a 30 kHz, radiofrecuencias 30 kHz a 300 MHz y las microondas 300 MHz a 300 GHz, radiaciones ópticas de 300 GHz a 1600 THz. Estos son los infrarrojos, los visibles y los ultravioletas. Las radiaciones no ionizantes sí que pueden tener efectos biológicos en las personas expuestas, dependiendo de la frecuencia de emisión y la cantidad de energía recibida. Están las radiaciones ultravioletas. Existen distintos tipos y pueden llegar a ser ionizantes, pero centrándonos en las no ionizantes, estas están muy presentes en el sector sanitario para esterilizar herramientas médicas, pero también en la industria. Puede producir daños en la piel como quemaduras, erupciones e incluso provocar cáncer de piel. Radiaciones de tipo visible proceden sobre todo de aparatos como láseres. Este tipo de maquinaria es capaz de concentrar la energía en una zona muy reducida y de esta intensidad concentrada nacen los principales riesgos. Afectan sobre todo a los ojos, por lo que es obligatorio usar los láseres con protección óptica. Dependiendo del tipo de láser manejando, los riesgos laborales asociados pueden variar. Y las radiofrecuencias y microondas en el ámbito médico son las máquinas de diatermia las que producen este tipo de radiaciones no ionizantes. Su efecto directo es en el aumento de la temperatura de la piel. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Aquí se pueden observar las páginas donde tuve toda esta información abordada. Muchas gracias por su atención.